Sí, bárbaro. Estamos bien. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces la última actividad teórica del curso de ventilación mecánica. Acuérdense que mañana arrancan los talleres divididos en grupos, van a ser este miércoles y jueves, y la semana que viene van a ser martes, miércoles y jueves. Ahora después les paso al grupo de WhatsApp la lista de los talleres que están. Si van a hacer algún cambio y demás, nos los avisan. Siempre hay que tratar de mantener la misma cantidad de gente por los talleres, por todo el tema de la pandemia, ¿sí? Y bueno, la actividad de hoy va a estar dividida en 3 partes, ¿sí? La primera parte lo va a dar la doctora Mariana Chiasenecchi. Ella es grado 2 de la cátedra de neumología y va a tratar el tema de apnea del sueño. Después la segunda parte lo va a dar la doctora Fernanda Escuder, que también es grado 2 de la cátedra de neumo, que va a hablar de síndrome de hipoventilación obesidad. Y la última parte lo va a dar la doctora Ana Musetti, que es grado 4 de neumología, y va a encarar todo el tema de la hipoventilación alveolar progresiva, ¿sí? Así que le doy paso a ella para la actividad de hoy. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bárbaro. Sí. Dale, bárbaro. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre los trastornos respiratorios del sueño. Como dijo Rodrigo, son tres presentaciones, una de apnea del sueño, otra de hipoventilación y obesidad, y después trastorno neuromuscular. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con un caso clínico que vivimos acá en el hospital. Es una señora de 32 años, procedente del Chuy, empleada doméstica, que es referida de endocrinología por ronquido y apneas presenciadas. Como antecedentes personales tenía un hipotiroidismo en tratamiento con T4, 125 microgramos día, hipertensa en tratamiento con enalapril y atenolol, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, obesa y fumadora. De los síntomas, durante el sueño, tenía un sueño nocturno de 6 horas diarias, aumento en el número de horas los fines de semana, un ronquido de grado 4, apneas presenciadas, ahogos y pesadillas. De los síntomas de despertar, cefalea, fatiga y sudoración matinal, y de los síntomas durante el día tenía una somnolencia excesiva diurna severa con un network de 21, fatiga persistente, bajo rendimiento laboral, irritabilidad. Esta es la paciente, como podemos ver, es una paciente con una obesidad mórbida, que tiene una obesidad también predominantemente central. Podemos ver que tiene un cuello corto, grueso. Bueno, tenía un peso de 147 kilos, para una talla de 1,59, eso le da un índice de masa corporal de 58. A nivel de la bucofaringe tenía un índice de manampática de 3, estrechamiento lateral de la faringe de 2, úvula, amígdalas y paladar normal. El cuello tiene una circunferencia de 50 centímetros, sabemos que para las mujeres hasta no 40 es normal, más de 40 está aumentado, y para los hombres el valor asciende a 43. Un plano de video descendido y regiones paratiroideas ocupadas. A nivel cardiovascular y pleopulmonar, tenía no tiene alteraciones y se destacaba edemas isquios inferiores, simétricos y gravitacionales. A nivel de la espirometría, tenía una espirometría que era normal, con una relación BEPS1-CDF normal, con capacidad vital normal, y un BEPS1 normal. Y una gasometría que no tenía hipercambio. Entonces ahora vamos a pasar a unas preguntas con respecto a lo clínico. A ver, acá. Bueno, inicio acá. La pregunta es, ¿qué diagnóstico plantea por los elementos clínicos que tenemos? Puede ser un síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, un síndrome de hipoventilación obesidad, insomnio o EPOC asociado a un SAOS. ¿Lo están votando? Pues sí. Capaz por los anfitriones.
Bueno, comparto, ¿no? Bueno, acá los resultados, el 81% de los votantes pusieron un SAOS y un 19%, un síndrome de hipotensión obesidad, insomnio y EPOC con SAOS ninguno lo planteó. En realidad la mayoría acertó, lo que planteamos tanto por la clínica como por los signos físicos es un SAOS. En realidad el síndrome de hipotensión obesidad nos está alejado porque la gasometría arterial lo tiene hipercapnia y en estos pacientes, si bien la paciente es una obesa mórbida, no tiene hipercapnia en la gasometría, entonces eso aleja ese planteo diagnóstico. Y después... Y para la siguiente. Ahí. Tenemos otra pregunta, que es, ¿qué estudio solicitaría para el diagnóstico? Y la opción es múltiple. Puse esta web. Bueno, vamos. Bueno, veo que la gran mayoría contestó polisomnografía, que está muy bien, y también la otra opción era la poligrafía respiratoria. Cualquiera de los dos estudios son estudios diagnósticos para el trastorno respiratorio del sueño, para la apnea del sueño. El gold estándar, como sabemos, es la polisomnografía, pero perfectamente podríamos haber hecho el diagnóstico con una poligrafía respiratoria, porque, bueno, la paciente era muy sintomática, tenía una clínica florida, y en esos pacientes perfectamente podemos hacer una poligrafía respiratoria, así que cualquiera de las dos opciones es correcta. Bien. Vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, para seguir el análisis de la historia clínica, los síntomas de la paciente eran sugestivos de apnea, de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, tenía ronquidos, apneas observadas, fragmentación del sueño, nocturia y somnolencia excesiva diurna, y tenía factores de riesgo para esta enfermedad, como es la obesidad mórbida y las características anatómicas del que mostramos a nivel del cuello y la bucofaringe. Entonces, por todo esto, planteamos que tengo un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, y en este caso, esta vez le hicimos una polisomnografía, pero podríamos haberle hecho una poligrafía respiratoria, que también está bien. Entonces, esta es la polisomnografía en la etapa diagnóstica. Ahora les voy a explicar un poquito mejor eso. Donde vemos, acá podemos ver la estructura del sueño, donde podemos destacar que es una estructura del sueño que está alterada. Acá vemos que lo que ustedes ven en verde es el sueño superficial, que es lo que predomina. Podemos ver que hay vigilia entre sueño, que es lo que ven en azul, y tiene muy poco sueño profundo, lo que ven en violeta, y no tiene sueño REM. Eso lo podemos ver a nivel del hipnograma, y acá lo que vemos es un condensado de toda la noche, de la etapa diagnóstica del estudio. Y acá lo que vemos es
los dips de desaturación, que los vemos en la oximetría, y después acá tenemos, por otro lado, la frecuencia cardíaca, y tenemos el flujo, las bandas de flujo, y las bandas toracoabdominales por debajo. Eso lo vamos a ver más adelante un poco mejor. Entonces, acá lo que podemos ver es, en una época de sueño, acá lo que estamos viendo es a nivel del flujo, vemos un descenso del flujo, ¿tá? Que es mayor a 10 segundos, y que se acompaña de saturación posterior, por lo cual estamos hablando que tenemos una hipopnea, y además tenemos acá el movimiento toracoabdominal, es una hipopnea obstructiva. Eso es para mostrar lo que es la hipopnea, ¿sí? Que es alguno de los eventos que podemos ver en esta paciente. Entonces, acá en el resumen de este estudio de sueño, tenemos que la eficiencia del sueño fue de un 75%, es hasta algo descendida, lo normal es alrededor del 80%, que la latencia del sueño es normal, porque está de 24 minutos, que hasta 30 minutos también es normal. El N1 y N2 es el sueño superficial, que es casi toda la noche, está aumentado, a expensas de una reducción del sueño profundo, que es de un 10%, el N3, y ausencia del sueño REM. El IAH, lo que son el índice de apnea, hipopnea durante la noche, por hora de sueño, vemos que es de 60, ¿ah? Y que todos los eventos, como muestran acá, son obstructivos, porque no tienen el IAH central es de 0, o sea que todos los eventos que sucedieron en la noche fueron de mecanismo obstructivo. La saturación de vigilia era del 91,7%, y la saturación mínima durante el registro fue 83%, con un NDO de 32 y un TA90 de 76%. ¿Qué significa el TA90 de ese valor? Es que el 76% del tiempo de registro estuvo por debajo de 90% de la saturación. Ahora vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Qué tratamiento iniciaría en esta paciente? Según los hallazgos a nivel del estudio que le hicimos de sueño. Bueno, veamos otra. Bueno, vemos que la gran mayoría eligió el CPAP, estoy de acuerdo, ahora vamos a ver un poquito sobre eso, pero sí, el tratamiento de esta paciente, con lo que vimos, que tenía un índice de apnea y hipopnea obstructiva de 60, estoy totalmente de acuerdo que es el CPAP. Acá. Bueno, como les explicaba hoy, esta es la misma polisomnografía que le hicimos para el diagnóstico. Hicimos lo que se llama un estudio con noche dividida, donde la primera mitad de la noche fue la etapa diagnóstica y la segunda etapa fue la etapa de titulación. Esto se puede hacer en los casos de que tengamos un estudio que muestre severidad, que tenga un índice de apnea y hipopnea que sea severo, o sea, que sea obstructiva, perdón, todos
que sea de mecanismo obstructivo y que sea severo. En nuestro laboratorio tenemos un protocolo que si el IH mayor a 40 son todas obstructivas, se puede hacer la noche dividida. Para eso necesitas tener, además, por delante, la mitad de la noche para uno poder hacer una etapa diagnóstica que sea con un IH severo, obstructivo, y por delante la mitad todavía de la noche para poder hacer la titulación. Lo que hacemos es vamos haciendo de forma progresiva, aplicando diferentes presión positiva. Empezamos con 4 y luego vamos aumentando hasta lograr los objetivos de la titulación, que son la desaparición del ronquido, la desaparición de los eventos obstructivos, la corrección de la saturación y la corrección de la estructura de sueño. Como vemos acá, empezamos con CPAP de 4, fuimos aumentando hasta 10 y logramos una estructura de sueño mucho mejor. Podemos ver que tenemos sueño superficial, sueño profundo, que aparece en mayor proporción el sueño profundo, que aparece el sueño REM. Tenemos, tenemos 4 sueños REM. Podemos ver que también se corrigen los dips de saturación, que está casi toda la noche por encima de 90 la saturación, y bueno, lo que podemos concluir es que con la presión de 10 podemos lograr nuestros objetivos terapéuticos. Entonces, acá, de vuelta, los resultados que obtuvimos en esta etapa diagnóstica, donde podemos ver, lo que quiero destacar es, que aparece el sueño profundo, el sueño REM, y que antes el REM era 0, el superficial era solamente, el profundo era solamente 10%, y que el IH con 10 centímetros de agua es de 0, que la saturación de vigilia, bueno, eso prácticamente está igual, y lo que sí, el TA90, que es el tiempo acumulado por lo cual el paciente satura por debajo de 90, estaba en 70% y ahora está en 2,89%, francamente mejoró. Entonces, vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos. Se clasifican en niveles según el número de variables registradas y la presencia de personal entrenado que supervise el estudio. Entonces tenemos 4 niveles. El nivel 1 es la polisomnografía convencional, el nivel 2 es la polisomnografía con equipo portátil, el 3 es la poligrafía cardiorrespiratoria y el 4 es el estudio simplificado. Entonces, la polisomnografía convencional es supervisada, tiene un mínimo de 7 canales y se realiza en un laboratorio de sueño. La equipo portátil, la diferencia es que no es supervisada y que no se realiza en un laboratorio de sueño, sino que es domiciliaria. La poligrafía respiratoria es no supervisada y tiene un mínimo de 4 canales, y el estudio simplificado tiene 1 o 2 canales. Por ejemplo, la oximetría, que tiene el canal de oximetría, de saturación, y la frecuencia cardíaca. Entonces, la polisomnografía convencional es el método de elección, se realiza en un laboratorio de sueño, tiene que ser supervisado por un técnico de experiencia, se debería hacer en el horario habitual de sueño del paciente, y tiene un mínimo de 6,5 horas, que incluye por lo menos 3 horas de sueño. Acá podemos ver, esto es para mostrarles los canales. En los sectores de arriba lo que vemos es los canales del electroencefalograma, que nos sirve a nosotros para estadificar el sueño, la etapa de sueño, junto también con el electrooculomiograma, y acá tenemos también el electromiograma submentoniano. Después tenemos el electromiograma de los miembros, y por debajo son los canales respiratorios, cardiorrespiratorios, que tenemos el electrocardiograma, el termistor y la presión nasal, que es para ver el flujo de aire, las bandas torácicas y abdominales, que es para ver el esfuerzo o la presencia o ausencia del esfuerzo respiratorio, la oximetría, y por último el ronquido. También podemos tener los sensores de ubicación, sensores de posición, perdón. Entonces, acá lo que queremos mostrar es un evento que es, acá se ve una ausencia del flujo aéreo, tanto en el termistor como en la cánula de presión, que dura más de 10 segundos, por lo tanto ya podemos definir que es una apnea, y que además es de mecanismo obstructivo porque vemos que tiene el esfuerzo tóraco-abdominal conservado, y además desatura, podemos ver acá. La desaturación en los casos de las apneas no es un requisito para el diagnóstico, pero lo mostramos también que desatura. O sea que para definir la apnea es la ausencia del flujo
una reducción en un 90%, más 10 segundos, y la clasificamos como obstructiva o como central, dependiendo de la presencia o ausencia de movimientos toracoabdominales. Entonces, algunas definiciones que uno puede ver que son de utilidad manejarlas: el IAH es el número de apneas e hipopneas por hora de sueño, después tenemos el índice de disturbios respiratorios, después tenemos el IDO, que es el número de saturaciones de oxígeno breves mayor de 3%, sobre el tiempo total de registro, el TA90, que es el tiempo acumulado durante el sueño con saturación de oxígeno mayor a 90, que fue lo que les estuvimos mostrando, y el TA10 es el tiempo acumulado durante el sueño con presión transcutánea o expirada de CO2 mayor a 10 milímetros de mercurio con respecto al valor de vigilia. En realidad, eso no es que lo dé el polisomnógrafo. Por ejemplo, nosotros tenemos un capnógrafo que lo hacemos junto con la polisomnografía, que nos da este valor. Después, el himnograma, como acá esto es lo que queremos mostrar, es un himnograma normal, que son las etapas de sueño, donde tenemos los ciclos de sueño, que tienen sueño profundo, superficial, sueño REM, y bueno, esto es un himnograma normal. Para el diagnóstico de SAOS, tenemos que tener síntomas característicos, signos físicos y un IH mayor o igual a 5, y para ver la severidad del SAOS, lo dividimos en leve, entre 5 y 15, en moderado, con un IH de 15 y 30, y es severo cuando el IH es mayor a 30. Después, con respecto a la poligrafía cardiorrespiratoria, en realidad las indicaciones es en alta probabilidad de pacientes con SAOS, o cuando no podemos realizar la polisomnografía. A nivel del país y a nivel de todos lados, es un estudio que está validado y que sirve para el diagnóstico del SAOS, si bien sabemos que el gold estándar es la polisomnografía. Y no es tan indicado cuando sospechamos otros trastornos del sueño, como movimientos periódicos de miembros inferiores, o trastornos de conducta del sueño REM, porque eso no lo podemos ver en las poligrafías respiratorias. Acá tenemos un registro de una poligrafía, donde podemos ver la saturación arriba, donde vemos los dips de saturación, los acúmulos, que hay acá 2 acúmulos de dips de saturación. Podemos ver la frecuencia cardíaca. Acá en realidad marca las apneas centrales obstructivas mixtas, que en realidad esto te aparece cuando uno lo estadifica, y bueno, esos son todos los eventos que uno marcaría. ¿Ah? Y después tenemos el sensor de posición y el ronquido. Y también, en realidad, acá, acá se ve perfecto que tenemos la cánula nasal para ver el flujo. Acá vemos una ausencia del flujo aéreo, que dura más de 10 segundos, y nos fijamos, por lo tanto, es una apnea, y acá se ve el esfuerzo torácico y abdominal, que vemos acá, que muestra que este evento es obstructivo. Y después, por aquí tenemos el ronquido, y lo otro que vemos es la saturación, que acá, en este caso, por ejemplo, vemos que hay una desaturación luego del evento obstructivo. Entonces, con respecto al tratamiento, ¿cuáles son las medidas iniciales? En estos pacientes, importantísimo corregir los factores de riesgo, sobre todo lo que es la obesidad, el sobrepeso, y estimular al paciente que haga ejercicio, que coma saludable, conectarlo, no decir bajar de peso nada más, sino contactarlo con un equipo de nutrición, con una nutricionista, para ayudar al descenso ponderal, que sabemos que es uno de los principales factores de riesgo para esta enfermedad, y reduciendo los factores agravantes, como es el alcohol, los psicofármacos, los sedantes y los hipnóticos, y bueno, también el cese del tabaquismo. ¿Ah? Y bueno, y hay que iniciar el tratamiento cuando el diagnóstico esté confirmado, o en algunos casos se puede iniciar antes, por ejemplo, en los casos de estados descompensados, que son aquellos pacientes que tienen un SAO severísimo, que están descompensados, que pierden el ciclo sueño-vigilia, o en casos de cirugías donde el paciente tiene que operarse y no tiene el tiempo para hacer el estudio, no nos da el tiempo para hacer el estudio, uno puede aplicar ciertos cuestionarios, como el Stop Band, y ver el riesgo que el paciente tiene para tener apnea del sueño, y uno podría indicar el tratamiento previo y post el acto quirúrgico, y luego de que se opere, que esté estabilizado, se puede hacer el estudio de sueño. Entonces, con respecto a lo que es la higiene de sueño, siempre intentar que el paciente no se duerma en el sillón ni en una silla, sino que bueno, vaya a su dormitorio, que no vea la tele antes de dormir, que tampoco esté con el celular, sino que se acueste a dormir, que vaya adquiriendo esos buenos hábitos. Bueno, como dijimos, el descenso de peso, corregir los factores agravantes, el alcohol, el tabaco, los fármacos, el reflujo, el reflujo,
y lo otro es tratar la obstrucción nasal y la congestión rinofaringea, porque en realidad el tratamiento de esto hace que vaya a ser una buena adherencia. El paciente con rinitis que no esté tratado, la máscara, como vamos a ver, por lo general es una máscara nasal, entonces necesitamos tratar la obstrucción nasal y la congestión rinofaringea para que el paciente se pueda adaptar bien al tratamiento. Entonces, con respecto a la indicación terapéutica, cuando el IH es menor a 5, en realidad habría que pensar en otro diagnóstico, o es un ronquido simple, y bueno, puede ser considerado en realidad el control clínico de este paciente, y no tenemos un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cuando el IH es entre 5 y 30, ahí uno tiene que evaluar otras cosas. En realidad es muy importante la evaluación de los síntomas de la somnolencia del paciente y de los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, si el paciente es un paciente sintomático, con mucha somnolencia, uno podría indicarle el CPAP, al igual que si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, si ha tenido un infarto, haya tenido una ACV, tenga arritmia, tenga hipertensión severa. En esos casos uno debería considerar también, además, siempre hay que hacer tratamiento higiénico y dietético, además podría considerar el CPAP. Por otro lado, si un paciente tiene un IH que es menor a 30 y no tiene factores cardiovasculares, y no tiene somnolencia, uno podría indicar un dispositivo de avance mandibular o controlarlo, pero siempre manteniendo y decirle al paciente que tiene que bajar de peso, pero siempre tenemos que hacerle un control clínico. No tiene nada o no se trata de nada más, sino, bueno, decirlo, bueno, en 3 meses, vemos cómo está, a ver si bajó de peso, y agregó algún otro síntoma, y bueno, en este caso, evaluar la posibilidad de luego de iniciar un CPAP. Y después, en el caso del paciente que tenga un IH mayor a 30, debemos, además del descenso de peso y corrección de los factores agravantes, tenemos que indicarle el tratamiento con un CPAP. Entonces, el CPAP es el tratamiento de elección, tiene una eficacia superior a otros tratamientos, suprime los eventos respiratorios, corrige la desaturación y el ronquido, mejora la calidad de sueño, la somnolencia, la calidad de vida y el deterioro cognitivo. Y bueno, y reduce los accidentes de tránsito y eventos cardiovasculares fatales y microfatales, también reduce los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, algunas arritmias, el ACV y la reducción de la mortalidad relacionada con el SAOS. Acá les dejé un artículo donde se ve esos beneficios de mejoría de los eventos cardiovasculares con el tratamiento con el SAOS. Y siempre la pregunta, bueno, ¿con cuál presión debo iniciar? En realidad lo ideal es titular al paciente, o sea, ver qué presión el paciente corrige los eventos obstructivos, el ronquido, y la estructura del sueño y la oximetría. En algunos casos se puede hacer un monitoreo con polisomnografía convencional, en otros casos es el protocolo con noche dividida, como fue en el caso de esta paciente, donde hicimos una etapa diagnóstica y luego le hicimos la parte de la titulación, y en otros casos puede ser con un equipo de CPAP autoajustable que le prestamos al paciente, lo usa 1 o 2 semanas, y luego nos fijamos a qué presión el paciente corrige el 95% de los eventos. Entonces esa es la presión que el paciente luego le vamos a dejar. ¿Bien? ¿Y qué pasa si no podemos titular al paciente? No siempre tenemos la posibilidad de hacer esto, entonces ahí uno puede empezar con presiones que pueden ir entre 8 y 10, dependiendo de la severidad de la apnea del sueño, dependiendo del índice de masa corporal del paciente. Existen fórmulas que uno puede aplicar para calcular la presión inicial, pero uno, bueno, podría, si un paciente tiene un SAO severo, es un obeso mórbido, por lo general empezamos con presiones de 10, y si en otro caso podemos llegar a empezar con 8, y le hacemos un control clínico. Entonces, ¿qué evaluamos a nivel de la clínica? La corrección de los síntomas y la mejoría de la calidad de sueño. Entonces, al paciente siempre hay que preguntarle si mejoró el ronquido, si mejoró las apneas observadas, es muy importante lo que es la fragmentación de sueño y la nicturia. Los pacientes con apneas de sueño que no tratadas, por lo general, se levantan varias veces en la noche al baño, tienen nocturia, y esto es algo que mejora mucho en los pacientes tratados y revierte bastante, y es algo que nosotros preguntamos siempre. Y después la somnolencia, donde uno lo que hace cada vez que viene el paciente a control, le hace la escala de Edwards para ver la somnolencia. Ahora vamos a ver un poco lo que es la escala, y con eso podemos hacerle un seguimiento, porque el paciente va a comparar sus resultados cada vez que viene. Y por otro lado, podemos hacer una oximetría con CPAP. El paciente, a veces, si el médico tiene la posibilidad, le puede prestar un oxímetro, y el paciente
duerme con el oxímetro y con su CPAP, y vemos después si corrigió los eventos a nivel de la oximetría. Entonces, esta es la escala de Edwards, donde lo que hacemos es un cuestionario que lo que mide es la somnolencia de forma subjetiva. Son diferentes situaciones de la vida cotidiana, como sentado leyendo, viendo la televisión, sentado en un espacio público, en un teatro, por ejemplo, o como copiloto de un auto, recostado en la tarde para descansar, sentado conversando, sentado después de almorzar sin alcohol, o como conductor, y uno le pregunta al paciente la probabilidad de quedarse dormido, y bueno, 0 es que nunca se ha dormido, 1 es una escasa posibilidad de dormirse, 2, moderada probabilidad de dormirse, y 3, una alta probabilidad de dormirse, y bueno, sabemos que con un Edwards mayor a 10 es sugestivo, es alterado, ¿no? Es que el paciente tiene somnolencia. Cuanto mayor el valor, más somnolencia tiene el paciente, y esto a nosotros nos sirve mucho para evaluar el tratamiento, ¿no? Si un paciente tiene un Edwards de 20 y le ponemos el CPAP y vuelve y tiene de 6, y bueno, está bastante bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de uso? Siempre en todas las consultas hay que educar al paciente, hay que explicarle cómo limpiar el equipo, cuáles son los efectos adversos, también los mitos sobre los equipos, que los pacientes tienen creencias que a veces hay que desmitificar, que explicar bien cómo son las cosas, explicarle cuáles son los eventos adversos, como la irritación ocular, la epístasis, las lesiones cutáneas, y tratar de prevenirlas. ¿Ah? Hay que explicar al paciente la elección de las máscaras, que eso lo vamos a ver más adelante. Enseñar uso, hay que probar el equipo en la consulta, que el paciente se lo coloque, explicarle bien cómo usarlo. Siempre controlar el CPAP a los 15 días para evaluar la adherencia, los efectos adversos, los síntomas, y bueno, corrijamos todo lo que haya que corregir para lograr la adherencia. Hay que explicarle que lo tiene que usar tanto en la noche como en la siesta, y siempre que duerme, ¿no? Y insistir en el uso, ¿no? Insistir en que lo tiene que usar la mayor cantidad posible de horas. ¿Ah? Y bueno, ¿cuál elegir? CPAP de presión fija o CPAP autoajustable. En realidad, las dos son iguales de efectivas, no se ha demostrado que una sea mejor que la otra en cuanto a efectividad. En algunos casos puede ser más confortable la autoajustable, sobre todo en aquellos pacientes que tienen apneas del sueño vinculadas al REM, o posicionales que tienen acúmulos de eventos, porque lo que es la presión fija da siempre la misma presión durante toda la noche, y la autoajustable se ajusta a la necesidad del paciente en el momento determinado. Entonces, algunos pacientes que tienen eventos por acúmulos se benefician en cuanto a confort en lo que es la autoajustable, pero las dos son iguales de eficaces. Y bueno, acá es un artículo que es muy interesante, que habla de la importancia de la selección de la máscara. La selección de la máscara es una de las cosas más importantes, porque si al paciente no le queda cómoda la máscara, el tratamiento va a ir al fracaso. Hay diferentes tipos de máscaras, lo que es la máscara nasal, las almohadillas nasales, las máscaras oronasales, las máscaras oronasales bajas, y el full face. En realidad, la que se usa en el 90 y pico % de los casos es la máscara nasal, es la que uno debe indicar. El que el paciente te diga que tengo rinitis no significa que haya que indicar una máscara oronasal, sino que hay que tratar la rinitis, indicarle la máscara nasal. Es mucho más confortable, y hay que insistir en esta máscara. La full face no debería indicarse nunca, pero bueno, son muy pocos los pacientes que no tolerarían o que no se beneficiarían de una máscara nasal. Es la que hay que, por lo general es la que hay que indicar, es lo que debemos indicar al paciente. Entonces, como dijimos, la selección de la máscara es muy importante. La mayoría de los casos se debe indicar máscara nasal, como dijimos. ¿Y por qué digo esto? La máscara nasal es como el zapato. Si queda grande, molesta; si queda chica, lastima. Tiene que ser la adecuada para el paciente. El paciente, cuando va a la empresa a probarse los equipos, a buscar el equipo, debe probarse la máscara y debe de ser la adecuada. Y por último, queremos hablar del dispositivo de avance mandibular, que en realidad por lo general indicación es el ronquido simple, o los pacientes con un SAUS leve, o pacientes con una apnea del sueño que no toleran el CPAP, o pacientes que requieren presiones muy altas y que ponemos el dispositivo como complemento para no tener que dar presiones tan altas. Pero bueno, en realidad lo importante acá que sepamos que esto es un dispositivo que lo tiene que realizar un ortodoncista especializado,
que debe titular el paciente, que se lo debe probar y que debe buscar la apertura orofaringea adecuada para eliminar los eventos. Y bueno, y puede tener efectos adversos como son las lesiones de articulación, incremento de la salivación, movilización de las piezas dentarias, pero funciona de tal forma que lo que se hace es que aumenta el espacio orofaringeo mediante extracción hacia adelante de la mandíbula. Y eso lo debe hacer alguien que lo sepa hacer, y bueno, hay que titular, ¿verdad? Creo que por acá ya estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esta primera parte. Mariana, no, muchas gracias, Mariana, fuiste muy clara. Capaz que si hay preguntas, pasamos a la segunda presentación, y cualquier cosa que vayan por el chat poniendo alguna pregunta que la contestamos luego. Ahora seguimos con Fernanda, que va a iniciar la segunda presentación. Adelante, Fer. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a referir al síndrome de hipoventilación obesidad. Y al igual que iniciar con un caso clínico, vamos a ver, de 8 años de edad, como antecedente insuficiencia cardíaca puerperal, con crisis reconstructivas desde la infancia, que se catalogan como un asma, un segundo que vamos a cambiar la conexión de internet porque... ¿Se escucha? ¿Está bien? Sí, se escucha. Continuamos entonces. Esta paciente fue referida a Policlínica por trastornos respiratorios del sueño, acá en el Hospital de Clínicas, por presentar ronquido patológico, y el interrogatorio, bueno, uno pregunta síntomas del sueño, síntomas nocturnos y síntomas diurnos. De estos, la paciente presentaba un sueño nocturno de 6 horas, no dormía siestas, tenía una conciliación rápida, ronquido grado 3, fragmentación de sueño, ahogos, nicturia, apneas presenciadas y síntomas de reflujo. Como síntomas del despertar presentaba sudoración y fatiga matinal y cefaleas, y como síntomas diurnos tenía una somnolencia excesiva diurna persistente, irritabilidad, fatiga, disminución del rendimiento laboral, depresión, ataques de sueño y trastornos de la atención. Y tenía una escala de Epworth que nos muestra la somnolencia, es un test que es subjetivo de somnolencia, porque es un test de autollenado que el paciente va marcando los ítems de acuerdo a la probabilidad de dormirse que tiene, como se lo mostró Mariana, y en este caso nos dio 16, o sea que la paciente tenía así excesiva somnolencia diurna. Del examen físico, era una paciente que tenía una presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio, obesa, con un índice de masa corporal de 39, con una circunferencia de cuello de 41 centímetros, y además presentaba macroglosia e indentaciones linguales, un malampatía de 4 y con un estrechamiento lateral de la faringe de 4. Cardiovascular y pleuropulmonar sin alteraciones, y no tenía edemas de miembros inferiores. Tenemos una gasometría arterial ventilando espontáneamente el aire, en el cual tenía un pH de 7,37,
una PCO2 de 46,5 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 28. A la derecha vemos que la presión esperada para la edad de la paciente era de 94 milímetros de mercurio y se calculó la diferencia del alvéolo arterial de oxígeno, dando este resultado 11,6, o sea que está dentro de lo normal. Esta es la foto de la paciente, de frente y de perfil. Como vemos, se ven los elementos anatómicos, la obesidad importante que tenía la paciente. A nivel del perfil se ve que el plano video está descendido, este ángulo ven que debería ser de 90 grados, no existe. Y bueno, dentro de la evaluación inicial también se realizó una espirometría en la que se vio una CBF de 47% con una relación normal, un BES1 de 49% y una DLCO de 92%, por lo tanto tiene una alteración restrictiva de grado severo. Vamos a pasar a las preguntas sobre el cuadro clínico. Bueno, damos por terminada la votación, compartimos los resultados. En realidad en esta paciente tenemos síntomas sugestivos de sueño, dados por ronquido patológico, apneas presenciadas, que son, sobre todo las apneas presenciadas, son de alta sensibilidad para el diagnóstico de SAOS, si bien necesitamos tener un estudio de sueño. Y tenemos además una paciente que tiene una obesidad mórbida y que asocia una gasometría con una insuficiencia respiratoria tipo 2, y que tiene una diferencia del alvéolo arterial de oxígeno normal, por lo que podemos plantear que tiene como mecanismo de esa hipercambio una hipoventilación, por lo que en realidad la respuesta más correcta es que se trata de una hipoventilación asociada a SAOS, sabiendo además que el 90% de los pacientes que tienen hipoventilación o obesidad asocian además apneas de sueño. La siguiente pregunta es sobre los métodos diagnósticos. La pregunta es ¿qué estudio solicitaría para el diagnóstico? Y hay varias opciones. Bien. En este caso la mayoría se inclinó por la solicitud de una polisomnografía. Yo estoy de acuerdo, en este caso tenemos una paciente que tiene comorbilidades, en la cual nos vamos a beneficiar de ver no solo las variables cardiorrespiratorias, pero bueno, se podría en todo caso también hacer una poligrafía respiratoria si uno plantea que el diagnóstico es un SAOS. Algo que quería mencionar sobre la pregunta anterior, que algunos votaron que era un EPOC también, dejar en claro que tiene una relación BES1-CBF normal, o sea que no hay obstrucción bronquial y no, si bien la paciente tenía el antecedente de ser una tabaquista, no constituye un diagnóstico de EPOC.
y que la alteración restrictiva que presenta la espirometría seguramente esté vinculada a la obesidad que muchas veces genera restricción. En este caso, como en el caso anterior, se decidió realizar una polisomnografía. Si bien uno planifica en anticipado hacer noche dividida, porque depende de los resultados parciales que tengan la primera parte del estudio, en este caso cumplimos con las características que nos permiten habilitar un diagnóstico y tratamiento en la misma noche, que son, como bien dijo Mariana, en el protocolo del Hospital de Clínicas, tener un IAH mayor de 40 las primeras horas de la noche, y que sean todos los eventos de tipo obstructivo. Eso nos habilita a iniciar la segunda parte como terapéutica. De esta primera parte diagnóstica, varias cosas que quiero mostrar. En cuanto al hipnograma, que es es el condensado de toda la noche que nos muestra las distintas etapas de sueño, vemos que en el caso de esta paciente tiene inicialmente algo, inicia en vigilia, que es la parte celeste, luego algo de sueño superficial, algo de vigilia nuevamente, y luego tiene casi toda la primera parte del estudio en sueño superficial, no consiguiendo sueño profundo y muy poco sueño REM. Y ahora lo que realmente nos llama poderosamente la atención es que a nivel del condensado de la oximetría, que es todo el condensado de esta primera parte del estudio, vemos no solo DIPS que seguramente correspondan a eventos de tipo obstructivo, apneas o hipopneas, sino que además vemos que luego de iniciar en una saturación que está en el entorno de los 90, tiene lo que nosotros llamamos valles de saturación, que son periodos de hipoventilación, y que son de saturaciones en los cuales, si bien hay DIPS, nunca llega a la saturación basal. Eso nos habla de que hay hipoventilación. Como vemos y como es normal, a nivel del sueño REM esta hipoventilación es aún mayor, o sea que la caída de la saturación es aún más profunda, y esto se debe a que en la etapa de sueño REM la atonía muscular es mayor, y eso genera que la hipoventilación sea aún mayor. Si vemos abajo, se ven estos canales que se ven acá, son el condensado de 5 minutos a la altura del sueño REM, y lo que vemos es el flujo y los movimientos, y vemos que se ven una al lado de la otra episodios en los cuales hay ausencia o casi ausencia de flujo respiratorio, y que están acompañados de movimientos tóraco-abdominales, o sea que cada uno de estos son eventos obstructivos de tipo apnea o hipopnea. Esta polisomnografía diagnóstica fue entre las 21 y la 1 hora. Una pregunta. Ah, sí. Y Rodrigo pregunta si es representativa una polisomnografía de 21 a 1. Sí, 4 horas de etapa diagnóstica son suficientes para hacer diagnóstico, sí, está bien. Ajá. Es un registro largo, en este caso se hacen registros, nosotros en el Hospital de Clínicas citamos a los pacientes a las 21 horas, o un poco antes incluso, y se registran unas cuantas horas justamente para que nos permita dentro del protocolo poder hacer noche dividida. Si uno tiene que sacrificar algo, va a sacrificar el tratamiento, uno tiene que tener un buen diagnóstico para saber qué es lo que va a tratar, entonces sí, no logra conseguir el número de horas, tiene eventos que le quedan la duda, no es un evento no son eventos clarísimos, no se hace noche dividida, eso lo decide el técnico, que es un técnico experiente, que son 2 técnicas que hacen la noche, que son neumocardióloga y neurofisióloga, que en conjunto deciden si van a avanzar en cuanto a hacer la parte terapéutica en la misma noche, o si prefieren mantenerse haciendo un diagnóstico adecuado. Eso es fácil, uno nunca planifica de antemano hacer noche dividida, eso no se puede hacer porque depende de los resultados de la primera parte del estudio. Y bueno, acá lo que les quería mostrar es, para que tengan más idea de qué es lo que vemos nosotros cuando estadificamos sueño y eventos, también acá se ven las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias, vemos electroencefalograma, electrooculograma, electromiograma submentoniano, miembros inferiores, electrocardio, termistor, cánula nasal, tórax, abdomen, oximetría y ronquido, y lo que podemos ver son eventos en los cuales hay disminución o ausencia del flujo respiratorio y que se acompañan de movimientos tóraco-abdominales. Me queda la duda si esto es de inicio central y luego obstructivo, que sería una apnea mixta, o si es del todo obstructiva, pero los efectos cuentan como eventos obstructivos, los dos. Y bueno, en suma de esta primer parte de la noche,
tenemos una eficiencia del 95%, sin latencia prácticamente al sueño, con una latencia al REM que está dentro de lo normal, porque entre 60 y 90 minutos está apenas aumentada. Vemos que tiene sobre todo sueño superficial, 2,6% de sueño REM, y que tiene un IAH que es de 122, eso quiere decir que por hora de sueño tiene 122 eventos obstructivos, en este caso, y un TA90 es del 100%, eso quiere decir que durante todo el estudio diagnóstico la paciente tuvo saturación de oxígeno por debajo del 90%. Vamos a hacer, este es el histograma de barras que lo que ve es la saturación de oxígeno durante la noche. Deberíamos tener los gráficos en el entorno en este sector del diagrama, y vemos que están todos corridos hacia la derecha, lo que nos habla de una desaturación que es muy significativa durante la noche. Y vamos a hacer una pregunta respecto a esto. Una vez que tenemos el diagnóstico, el estudio diagnóstico, ¿qué tratamiento propondría hacer durante esta segunda etapa de la noche? Y las opciones que les presentamos son estas. Bien. Está bastante dividido, en realidad hay un gran porcentaje de espectadores que pusieron que el tratamiento que iniciarían es CPAP, y otro tanto que dijeron que sería la BNI. En realidad lo que se hace en el protocolo de la noche es, va dependiendo de qué es lo que van viendo las técnicas. En realidad, en este caso, se empieza con, el equipo que ellos tienen para titular es una BNI, y de acuerdo a cómo van viendo cómo se sucede la noche, van aplicando o no presión positiva, e incluso pueden llegar a hacer aporte de oxígeno de acuerdo a lo que va requiriendo el paciente. Entonces, en este caso se hizo una titulación que fue entre la 1 y las 5:30 de la mañana, se empezó aplicando CPAP, en este caso con una IE igual que de 4 centímetros de agua. Vemos que a pesar de esa presión mantiene los eventos de tipo obstructivo y mantiene la hipoventilación, se mantiene por debajo de 90, entonces progresivamente van subiendo tanto la E para corregir los eventos obstructivos, la presión expiratoria para corregir los eventos obstructivos, y van aportando gradualmente niveles crecientes de presión de soporte para tratar de, una vez corregidos los eventos obstructivos, corregir la desaturación, porque el objetivo principal del tratamiento de esta paciente, que planteamos que era una hipoventilación obesidad asociada a un SAOS, es, además de corregir los eventos obstructivos, corregir la hipercapnia diurna y corregir la desaturación. En este caso se tituló aumentando progresivamente la E y luego agregando presión de soporte hasta llegar incluso a tener que hacer aporte de oxígeno. En este caso se llegó a una EPAP de 12, una IPAP de 18, con 1,5 litros de oxígeno, y si vemos, en realidad comparamos este sector del estudio con este sector del estudio, los niveles de saturación son francamente mejores, y durante el sueño REM igualmente mantiene algo de hipoventilación que está dentro de lo esperable, y muchas veces no nos alcanza la noche para corregir completamente, pero bueno, nos da una orientación, y luego a partir de estudios que pueden ser más simplificados, podemos continuar avanzando en cuanto a los aspectos terapéuticos. En realidad, con respecto a esta paciente, esto fue lo que se llegó, y con esto queda inicialmente, y luego se va
control clínico. Lo otro que les quería comentar con respecto al tratamiento de ventilación mecánica no invasiva son aspectos que comentó Mariana también, porque sabemos que estos son dispositivos que cuentan con una máscara, que también en general es nasal, que necesitamos tener las mismas consideraciones con respecto a la CPAP, que tiene que ser una máscara cómoda, adaptada al rostro del paciente. Tenemos que ver en todas las consultas las mismas consideraciones que se hacen con una CPAP, se deben hacer con un equipo de BNI. ¿Ah? Es muy similar en cuanto al control clínico, entonces todos esos aspectos que ya estuvo tratando Mariana no los vamos a ver en esta presentación, pero hay que tener en cuenta que es exactamente igual. En este caso les quería mostrar otro paciente con hipoventilación obesidad, y lo que les quería mostrar es un registro de presión transcutánea de dióxido de carbono que en la paciente anterior no lo teníamos porque no es del momento en el que teníamos capnógrafo. Aparte nosotros hacemos 2 estudios semanales, uno se puede hacer con capnografía y el otro no, entonces algunos pacientes nos quedan registrados con capnografía y otros no. Pero lo que quería mostrarles es, acá en este registro, en el de arriba es lo mismo, vemos el himnograma en el condensado de la noche, la oximetría, el condensado de la noche, la posición, y luego se ven 5 minutos desplegado el flujo. En el de arriba, como vemos, bueno, si bien logra todas las etapas de sueño, tiene algo de vigilia intrasueño, pero en este caso fue un diagnóstico y tratamiento también. En este caso fue solo tratamiento, pero ya lo teníamos diagnosticado al paciente, perdón. Entonces se hizo una titulación para tratar de corregir, y como ven, se va aumentando la presión de soporte hasta que se llega con gran aporte de oxígeno. Eso a veces obviamente después no se puede trasladar hacia domicilio, pero este es un paciente que estaba internado. Entonces llega a una presión de 22 dI y 15 dE, con aporte de oxígeno, a corregir la saturación. Ven que en esta etapa que se duerme, si bien tiene algo de saturación durante el REM y cae un poquito la oximetría, es mucho mejor este sector de la oximetría que que está antecediendo el aporte de esa presión. Y lo que les quería mostrar es cómo se correlaciona con la hipercapnia durante el sueño, porque vemos que este paciente, este es el registro de presión transcutánea, que es un electrodo que se coloca en la frente, el lóbulo de la oreja, y va midiendo minuto a minuto, o sea, igual que el registro de oximetría, y de hecho es bastante fiel. Cuando cae el oxígeno aumenta la PCO2, vemos que se producen varios aumentos de la PTCO2, que están asociados, acá hay un aumento, está asociado a una caída de la oximetría, y si lo vemos con respecto al himnograma, se asocia sobre todo a cuando hay una etapa de sueño REM. Esto, lo que hemos visto nosotros después de ver unos cuantos registros ya de presión transcutánea, es que se dan aumentos en el REM, y que también la etapa de sueño lento es una etapa en la cual, si bien es la etapa en que menos eventos de tipo obstructivo, eventos respiratorios hay, sí es una etapa en la cual se da aumento progresivo de la presión transcutánea de dióxido de carbono. Como ven, siempre que hay un aumento de la PTCO2, hay una caída de la PO2, y en general estos aumentos más grandes se producen cuando hay sueño REM. Ven que cuando el paciente se despierta, que hay una vigilia intrasueño, la PTCO2 baja, o sea que la hipoventilación corrige y el paciente vuelve a niveles casi que normales. Los parámetros que nos da este estudio son la PTCO2 basal, el acumulado, uno lo programa de acuerdo a los valores que va a tomar de referencia. Nosotros lo tenemos programado para tiempo por encima de 48 milímetros de mercurio. En este paciente vemos que ese valor tiene una media de 52,7 milímetros de mercurio, y que tiene un tiempo acumulado por encima de 48 milímetros de mercurio de PTCO2 de 7 horas, o sea que toda la noche prácticamente está por encima de 48 milímetros de mercurio. Bien. Fernanda, sí. ¿Te puedo hacer un comentario del anterior? Ahí va. Claro. Que este es un paciente que vivimos el año pasado, que es un paciente muy severo, que estuvo internado y tiene varios registros. Este es muy ilustrativo en el sentido de que el paciente ingresó en realidad se le realizó primariamente en el ingreso a sala, antes de verlo, oxígeno, porque saturaba muy poco, y el paciente deprimió conciencia, acidosis respiratoria severa, y se empezó a ventilar incluso en sala. Después se hizo el estudio y se comenzó a ventilar, y veíamos que a pesar de la ventilación, un obeso mórbido severo,
mantenía niveles de presión transcutánea elevados, porque todavía no se había, a pesar de que se inició BNI, no logramos corregirlo en los primeros registros. Y a pesar de estar con BNI, se le aportaba oxígeno y veíamos cómo igual la PCO2 va creciendo a lo largo de la noche y va creciendo también, a pesar de que se le aumentó la presión soporte, el aporte de oxígeno que en un momento se aumentó para ver si el paciente corregía, ya que estaba bajo protección de la BNI, veíamos cómo también el efecto perjudicial del oxígeno cuando no está bien ventilado, a pesar de que está con un soporte ventilatorio nocturno. Este paciente llevó varios, le diría que meses en acomodarse y después además adelgazó, pero tiene otros registros en los cuales se hizo ventilación no invasiva, y en realidad el oxígeno acá, a pesar de estar asegurados de un soporte ventilatorio, el aumento del oxígeno generaba hipercapnia. Eso es interesante destacarlo. Imagínense lo que generará cuando no tiene apoyo ventilatorio. Sí, este paciente empezó con un índice de masa corporal de 60, y bueno, fue en descenso progresivo, tanto es así que ahora está solamente con CPAP y no tiene requerimientos de ventilación de ningún tipo. Eso fue en el correr de 6 meses, o sea que realmente responde mucho a la pérdida de peso. Bueno, vamos a referirnos entonces a lo que es el síndrome de hipoventilación obesidad. Nos referimos primero a la obesidad, que es una enfermedad crónica, que es de causa multifactorial, y que actualmente afecta a 1/3 de la población adulta, y se la denomina epidemia del siglo XXI. En este momento estamos para otras epidemias, pero bueno, esta no deja de ser importante. Y se define como un exceso de peso a expensas del tejido adiposo y a nivel numérico con el índice de masa corporal cuando supera los 30 kilogramos por metro cuadrado. Esto está definido por la OMS. Hay 5 grados de obesidad de acuerdo a los valores que obtengamos del índice de masa corporal. En este caso la paciente presentaba una obesidad de tipo 2 porque estaba entre 35 y 39,9 de índice de masa. Es una enfermedad que es muy prevalente. Actualmente en Uruguay se dice que el 54% de la población, esto es un estudio de Pizarro que se publicó en 2009, o sea que tiene unos cuantos años ya, pero son los últimos números que tenemos. Más del 50% de la población en Uruguay excedía un índice de masa corporal de 25, o sea, tenían sobrepeso, y el 20% tenían obesidad ya en 2009. La mayor prevalencia en nuestro país eran mujeres y se incrementa en forma lineal con la edad. Hay anomalías respiratorias que se asocian a la obesidad. Habitualmente los gases en sangre están alterados y esto se explica por 2 mecanismos fisiopatológicos, que son el desequilibrio BQ y la hipoventilación alveolar. Estos mecanismos que están vinculados a los trastornos respiratorios en los pacientes obesos se empeoran en el sueño, por lo que ya mencionamos, hay mayor atonía, entonces hay mayor sobrecarga sobre la caja torácica en estos pacientes, se incrementa la alteración BQ y esto agrava la hipoxemia. En cuanto a las generalidades del síndrome en sí, son pacientes que tienen hipoventilación alveolar que se acompaña de hipercapnia en vigilia, como condición sine qua non para diagnosticar el síndrome, o por lo menos el clásico. Ahora vamos a ver que hay estadios más tempranos que se recomiendan como para llegar antes a la enfermedad, que cuando tienen hipercapnia diurna realmente son etapas muy severas. Hay que excluir obviamente otras causas de hipercapnia que puedan permitirnos establecer que el mecanismo último de hipercapnia es la hipoventilación. Por ejemplo, la EPOC es una de las enfermedades que vamos a excluir mediante la realización de infusión respiratorio. También, bueno, alteraciones de la caja torácica o enfermedades neuromusculares, que son los otros motivos por los cuales podemos tener hipercapnia en un paciente, hipercapnia diurna. Como ya mencionamos, el SAOS, o sea, el síndrome de apneas obstructivas, está presente casi que en el 90% de los pacientes que tienen hipoventilación obesidad. Esta es una gráfica que muestra IAH en relación a IMC en un trabajo de Arcos, que tiene un N de 580 pacientes, y se ve que la mayoría de los pacientes tienen un IAH mayor a 5, o sea que esto es un trabajo que apoya
el hecho de que la mayoría asocian SAOS. Esto agrava el intercambio gaseoso, contribuye a la acidosis respiratoria crónica y a la disminución de la respuesta ventilatoria al CO2. Se estima que en Uruguay la prevalencia sea baja, de un 0,3 a un 0,4%, pero bueno, esto va en aumento por lo que mencionamos de los niveles altísimos de obesidad que tenemos en nuestro país. Y es una enfermedad que tiene una altísima mortalidad a 5 años, y que tiene muchos gastos en salud porque requieren muy frecuentemente hospitalizaciones e ingresos y intervenciones en salud. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, bueno, como sabemos, no todos los sujetos obesos tienen hipoventilación, entonces no está muy claro el mecanismo último por el cual en estos sujetos sí se da y en otros no, pero se plantean dos hipótesis, que son las de la sobrecarga mecánica y la hiporreactividad de los centros ventilatorios. Con respecto a la sobrecarga mecánica, decir que lo que genera la sobrecarga por el sobrepeso es una disminución de la distensibilidad, esto genera una sobrecarga elástica adicional, con sobrecarga de los músculos respiratorios y disminución de las fuerzas musculares inspiratorias, y esto lleva a hipoventilación. Las limitaciones con respecto a esta teoría o esta hipótesis es que hay baja correlación entre el índice de masa y el grado de hipoventilación. Hay sujetos muy obesos que no la presentan y sujetos no tan obesos que sí la presentan, entonces en realidad esto sería una limitante para esta hipótesis. Y después la hipótesis de hiporreactividad de los centros, hablan de que hay una incapacidad del centro respiratorio en estos sujetos para responder tanto a la hipoxemia como a la hipercapnia, en términos de aumento de la ventilación minuto. Si bien en los obesos hay un impulso ventilatorio basal que está incrementado, no sería apropiado para los niveles de aumento de la PCO2. Con respecto a las limitaciones, bueno, es que finalmente no se sabe si esto es causa o consecuencia, si es que no se puede adaptar o que es el inicio está en que no puede responder y por eso termina en aumentos de la PCO2. También se plantea que existe en estos pacientes, ese 10% de obesos que hipoventilan, una proteína que es la leptina, para la cual se generaría una resistencia, y esta proteína lo que genera son estímulos ventilatorios, entonces en aquellos pacientes en los que hay resistencia a la leptina habría hipoventilación. ¿En qué pacientes lo vamos a sospechar? Bueno, en aquellos pacientes que tienen una obesidad mórbida, que están en general en edad media, es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 2:1. Los síntomas son sugestivos de SAOS, con somnolencia excesiva diurna, ronquido, apneas, y síntomas secundarios a la hipercapnia, disnea e cefalea matinal, y en pacientes que ya están evolucionados puede haber incluso síntomas secundarios a hipertensión pulmonar con remodelación e insuficiencia cardíaca derecha. Secundarios a la vasoconstricción pulmonar hipoxia. En cuanto a la definición operativa vigente, bueno, se trata de pacientes que tienen una mórbida, o sea, un índice de masa mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, que tienen hipercapnia en vigilia con una PO2 de mayor a 45, que tienen una espirometría en la cual no tienen obstrucción bronquial y que asocian trastorno respiratorio del sueño diagnosticado con un estudio en la noche. Esto es lo que les mencionaba, en 2017 salió unas recomendaciones, no son guías en realidad, son sobre definiciones sobre trastornos durante el sueño, y lo que hace es plantear en la hipoventilación obesidad, sabiendo que estos pacientes llegan siempre en etapas muy severas, plantea diagnósticos de grados de severidad, y pone 4 grados, del 0 al 4, en los cuales ven a aquellos pacientes obesos y recomienda qué estudios hacer de acuerdo a los síntomas y a la presunción clínica, y plantea que hay etapas en las cuales no hay hipercapnia diurna, pero puede haber bicarbonato aumentado mayor de 27, o en otros pacientes en los cuales se puede diagnosticar hipercapnia nocturna, que eso sería contando con medición de presión transcutánea o endoftalidal durante la noche, que muchas veces no contamos con ella, pero nosotros tenemos la suerte de tenerla, y sí, realmente vemos pacientes que son SAOS severos y que asocian hipercapnia nocturna, y de hecho nosotros tenemos un trabajo en el cual valoramos a esos pacientes con apnea de sueño severa, qué pasa con la PCO2 durante la noche, y los tratamos y volvemos a valorar de acuerdo al tratamiento. Entonces lo que plantea en esto, lo que plantea la RS es, bueno, lleguemos antes, veamos en todos los pacientes obesos la necesidad de hacer gases arteriales, o por lo menos
en aquellos que la sospecha clínica de repente no sea tan alta, bicarbonato en sangre, y si este está aumentado, ahí sí hacer gases arteriales y toda la batería de estudios diagnósticos. Otro elemento importante a tener en cuenta, que es una enfermedad que también cursa con descompensaciones, que es cuando los pacientes tienen una fragmentación del sueño severa, que tienen pérdida del ciclo sueño-vigilia, con insuficiencia respiratoria grave, como contaba Anita, este paciente que requirió internación, y que eso va a tener implicancias terapéuticas también, porque en estos pacientes no vamos a tener un estudio diagnóstico antes de llegar al tratamiento. Como saben, el tratamiento de los pacientes con hipoventilación o obesidad, según las distintas guías, se plantea en que hay que hacer algún tipo de tratamiento de presión positiva, se plantea CPAP o BNI, eso en realidad depende un poco de la disponibilidad que uno tenga. Lo ideal sería siempre iniciar con BNI, pero la realidad es que es muchísimo más costoso y que no tenemos acceso a la mayoría de los pacientes, y además se ha demostrado que en los pacientes con hipoventilación o obesidad que asocian SAOS, en un gran porcentaje realmente responden y corrigen la hipercapnia, por lo cual pueden ser tratados con CPAP sola. La CPAP mejora el IAH, la saturación de oxígeno, mejora la hipercapnia y la respuesta ventilatoria en la mayoría de esos pacientes. No hay muchos estudios que comparan realmente BNI versus CPAP, o sí comparan BNI o CPAP versus cambios en el estilo de vida, y en todos esos estudios que comparan eso realmente es superior la eficacia de los dispositivos que aportan presión en la vía aérea superior. La BNI fue superior en aquellos que lo compararon. Siempre es importante ver el tema de la adherencia, y lo que queremos remarcar siempre es que la monoterapia con oxígeno reduce la ventilación porque suprime el estímulo hipóxico y el estímulo y la vasoconstricción pulmonar hipóxica, por lo que incrementa la hipercapnia. Entonces el oxígeno solo, sin soporte ventilatorio en estos pacientes, está contraindicado, genera encefalopatía neumógena, y son los pacientes que después terminan ventilados con algo que podríamos haber tratado de otra forma. También es muy importante en estos pacientes, dado que el problema inicial es la obesidad, conocer o por lo menos saber cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica para referir a estos pacientes a los equipos que a nivel de salud pública contamos con equipos que realizan cirugía bariátrica, entonces es importante tener noción de a quién derivar, y es aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal mayor a 40, a todos hay que derivar a equipos de cirugía bariátrica para evaluación, y si no, en aquellos que tengan comorbilidades. El año pasado la ATS sacó unas guías de manejo, diagnóstico y terapéuticas sobre la hipoventilación obesidad, que se publicaron en agosto del año pasado, y en realidad lo que el diagrama es, bueno, en aquellos pacientes que son obesos y están en etapa estable, si tienen alta probabilidad de síndrome de hipoventilación obesidad, hay que realizar gases en sangre. Si se confirma la hipercapnia, se hace estudio de sueño, y si se confirma la hipoventilación obesidad y tiene además un SAO severo, bueno, se puede probar con CPAP, y si mejora, ese es el tratamiento de elección, y en los que no mejora hay que tratar de hacer ventilación no invasiva. Y en realidad en los pacientes, lo que les quería mostrar también de este diagrama es que en aquellos pacientes que están hospitalizados, que están con falla hipercápnica, falla respiratoria con hipercapnia, iniciamos con BNI, y más adelante evaluamos en un periodo razonable, capaz que 3 meses es lo que se recomienda, y ahí hacemos diagnóstico y vemos cuál va a ser el tratamiento que vamos a seguir. Pero importante que en esos pacientes que tienen hipercapnia, que son obesos, que están descompensados, iniciamos con BNI y después evaluamos, hacemos el diagnóstico. Y en aquellos pacientes que tienen SAOS que tienen hipoventilación obesidad, pero que no tienen SAOS asociado, también es aquellos pacientes a los que no se recomienda iniciar con CPAP, porque la realidad es que no se demuestra en esos pacientes mejoría solo sin presión de soporte. La BNI, bueno, produce mejoría clínica, gasométrica, de las alteraciones durante el sueño, de los días de hospitalización. Hay muchos artículos publicados con respecto a esto, no contra la comparación, pero sí de los beneficios de uno de estos, del soporte en la vía aérea superior. Y bueno, esto es lo que les mencionaba, que estas guías lo que plantean con los pacientes hospitalizados y descompensados es que se inicia el tratamiento con BNI previo a la alta, y continúan con ese tratamiento antes de poder hacer diagnóstico en los 3 meses consecutivos en forma ideal.
Los objetivos siempre que son los mismos que les planteé para la titulación es corregir los eventos obstructivos y los asociar, corregir la hipercapnia y corregir la hipoxemia. Y por favor recordar a todos, en todos los ámbitos lo vemos, que la oxigenoterapia sin ventilación no invasiva en estos pacientes está contraindicada. Y bueno, en realidad sobre hipoventilación o obesidad, si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo más. Perfecto, Fernanda, gracias. Súper claro. Me parece que estamos en tiempo y si quieren después podemos, el que quiera hacer preguntas lo hace por el chat, así seguimos con la presentación. A ver, ahora voy a intentar compartir pantalla. Ahí está. No sé si se ve ahora mi pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a dar la última charla. Esperen que... Ouch. Quiero poner acá ya, en modo presentación. Para que, no sé por qué. No sé si la ven en modo presentación, ¿no? No, 100%. Esperen un segundito. Pienso. Esperen un poco. Estoy un poco lenta, pero... Qué horror. Lo que pasa es que... Esto... Ah, no, ya sé. Está tapándome acá. Presentar. Bueno, vamos a hablar entonces de la hipoventilación alveolar progresiva. Estás silenciada, Ana. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, disculpen, en realidad de lo que hablaba era que vamos a plantear la hipoventilación alveolar progresiva, que es un tema que en realidad genera a veces dificultades, dado que es poco frecuente. La importancia es esa, que es una patología que no es muy frecuente, a la cual no estamos demasiado acostumbrados a tratarla, por lo menos los neumólogos, y que tiene tratamientos particulares a diferencia de los que vemos más frecuentemente como la apnea del sueño y la hipoventilación obesidad. Vamos a referir primero a la fisiopatología de la musculatura respiratoria, vamos a hablar algo de la evaluación del paciente neuromuscular y del tratamiento no invasivo de las complicaciones respiratorias. En las patologías neuromusculares es importante identificar cuáles son los músculos afectados. Los músculos expiratorios y de la orofaringe son los que pueden estar comprometidos y generar la insuficiencia respiratoria. Cuando decimos músculos inspiratorios nos referimos fundamentalmente al diafragma, a los intercostales internos también, y que fundamentalmente son los que generan la ventilación espontánea
y que cuando aparece debilidad se manifiesta fundamentalmente y inicialmente en la noche. Los músculos expiratorios ayudan en la expiración también, y los de la orofaringe son los músculos que están inervados por el bulbo y que son un grupo muscular que complica mucho las patologías neuromusculares, porque es el único grupo en el cual el apoyo de ventilación mecánica no puede sustituirlos. Con respecto al mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria que genera la falla de estos músculos, cuando se inicia es justamente la hipoventilación alveolar pura, ¿sí? La hipoventilación alveolar pura genera hipercapnia con escasa hipoxemia, y en la evolución, si se deja sin tratar, esa hipercapnia va aumentando, la ventilación va disminuyendo y se pueden asociar otros mecanismos de alteración BQ o incluso mecanismos más complejos, intrincados, que cuesta más después corregirlos. Entonces, los músculos inspiratorios, el patrón respiratorio de la falla del músculo inspiratorio es un volumen corriente bajo, una frecuencia respiratoria rápida. Esto genera que a veces estén ventilando el espacio muerto, por eso también puede intrincarse algún otro mecanismo fisiopatológico en la insuficiencia respiratoria, pero fundamentalmente los músculos inspiratorios generan volúmenes corrientes bajos. Y hay un cambio en la mecánica del sistema respiratorio, y el pulmón, que tiene una compliance normal porque son pulmones sanos, generan, al tener un volumen corriente bajo, poca distensibilidad, y todo el sistema muscular y osteomuscular tiene baja compliance, no porque esté alterada en particular la caja torácica, sino porque no tiene la fuerza de bomba para distender el pulmón. Entonces se generan un sistema respiratorio con baja distensibilidad y baja compliance, pero con una elasticidad del pulmón normal. Estos pacientes hay que acordarse que cuando se deja evolucionar esta alteración del músculo, también hace que se pierda el tono muscular de las estructuras óseas, y a veces agregan en la evolución otros mecanismos como son la cifoescoliosis, que complican mucho lo que es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, eso en estadios avanzados. La grabación nocturna es lo primero que muestra la debilidad del músculo inspiratorio. Durante el día, con la conciencia y con el tono muscular competente, el paciente puede ventilar y llegar a valores normales de saturación, incluso de hipocapnia en los estadios iniciales, porque aumenta la frecuencia respiratoria. Durante la noche, cuando hay atonía de los músculos, como veíamos en la polisomnografía, el diafragma es el único que mantiene la estructura anatómica funcionante y fisiológica, y al tener debilidad diafragmática se produce la hipoventilación alveolar durante la noche, que es el inicio. A veces pacientes no sintomáticos se estudian y ya aparece una hipoventilación alveolar nocturna. Y también puede haber asociadas alteraciones del control de la ventilación, como ser alteración a nivel de la quimiosensibilidad o en algunas patologías particulares, como por ejemplo enfermedades neuromusculares como el Steiner, tenemos en nuestro laboratorio estudiados también. Hay lesiones directas del centro respiratorio y puede asociarse a apneas centrales, además de la hipoventilación por la causa neuromuscular. Entonces, acordarse que la hipoventilación alveolar nocturna mantenida va a llevar en una segunda etapa a una hipoventilación diurna, porque la carga de CO2 acumulada durante la noche, asociada a debilidad muscular, llega un momento que el paciente no puede manejar ese acúmulo, esa demanda aumentada de ventilación, que no la puede durante el día compensar. Y tanto la función de los músculos, esto es importante, inspiratorios como los expiratorios, pueden ser sustituidos con el soporte ventilatorio, invasivo o no invasivo. Acá nos referimos al soporte ventilatorio no invasivo. Pero no existen las terapias no invasivas que sustituyan a los músculos dependientes de la inervación vulvar. Y esto es lo que hace a veces más complejo
con relación a las otras causas de hipoventilación que veíamos, el tratamiento de los pacientes. Entonces, acordarse que los músculos inspiratorios, entonces, como decíamos, fundamentalmente en la noche inicia, pero a la larga va a mantenerse durante todo el día. Los músculos expiratorios, además de acompasar la respiración y apoyarla, son fundamentales en la tos. Una tos ineficaz ayuda a la asociación de otras alteraciones respiratorias, como son la acumulación de secreciones, las obstrucciones, los impactos de mucus y atelectasias o las infecciones respiratorias. O sea que los músculos expiratorios, la tos requiere de los 3 grupos musculares, porque requiere una fase inicial que es con una inspiración inicial con músculos inspiratorios, posteriormente un cierre glótico para generar presión positiva y la fase expulsiva con los músculos expiratorios, con lo cual involucra los 3 grupos musculares de la respiración. Y los orofaringios, como decíamos, entonces, que generan la tos ineficaz y trastornos fonatorios y deglutorios, que es uno de lo que hay que buscar. O sea, trastornos fonatorios y deglutorios hay que buscarlo en el inicio de las enfermedades neuromusculares, porque tanto las microaspiraciones como una alteración de la tos generan infecciones, son causa de infección respiratoria y agravación de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en la evaluación del paciente neuromuscular, tenemos que ser ordenados en evaluar cada grupo muscular, y tenemos que estudiar en realidad, porque cada patología tiene sus características a las cuales vamos a tener que ir a adelantarnos para evitar las complicaciones. Entonces vamos a hablar de estas características, justamente nos van a evaluar el pronóstico de la enfermedad. No es lo mismo el pronóstico de cualquier enfermedad neuromuscular, ahora vamos a hacer alguna disquisición. Nos va a servir para monitorizar la evolución, en aquella de evolución rápida o corta, de acuerdo a cada cuánto tenemos que evaluarlo desde el punto de vista funcional, a definir el inicio de la ventilación mecánica, a cuándo, y todo esto dirigido a anticiparnos a las complicaciones. Entonces, con respecto a la clínica, el comportamiento clínico es importante. Sabemos que hay, por ejemplo, presentaciones agudas, como es el Guillain-Barré, que lo ven más los intensivistas cuando el compromiso muscular es severo, las crisis miasténicas. Ese comportamiento agudo tiene que ser tratado en forma aguda, obviamente, pero sabemos que la evolución después va a ser, en la gran mayoría, hacia la mejoría o tener un tratamiento en particular. Y saber que existen distintas enfermedades. La clásica es son patologías, como decíamos, poco frecuentes, afectan en general las neuromusculares. La prevalencia es 1 por 10.000 personas, o sea que son de baja prevalencia. Entonces, tenemos que conocer por lo menos ante cuál estamos. Por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, que aparece en la infancia y es la que más sobrevida tiene, que afecta fundamentalmente a músculos inspiratorios y expiratorios. La esclerosis lateral amiotrófica, que tiene un comportamiento totalmente diferente y agresivo y severo, en poco tiempo quema muchas etapas y a veces es de inicio directamente vulvar, que dificulta la ventilación no invasiva. O sea que tenemos que saber ante qué patología estamos, si es agudo o si es una patología con una evolución más crónica, lenta o con episodios de agudización. El comportamiento, el inicio clínico es muy inespecífico, ¿no? Malestar, decaimiento, muchos se quejan de disnea fundamentalmente al acostarse, que es la ortopnea, y síntomas de afectación vulvar, como puede ser disartria, una hipofonía más que disfonía, trastornos deglutorios, y también trastornos durante el sueño, como pueden ser el sueño interrumpido, somnolencia diurna, cefaleas matinales, embotamiento, que pueden acompañar a esto. Y en el examen físico buscar la sincronía de los músculos tóraco-abdominales como elemento de debilidad muscular,
evaluar la utilización de músculos accesorios, el aleteo nasal, y en todo paciente neuromuscular hacerlos toser para ver si es una tos muy débil o es una tos inefectiva. La evaluación funcional debe hacerse en los pacientes con una enfermedad neuromuscular. Dependiendo de la severidad del inicio, se podrá hacer o no, o si no, después en la evolución, pero es importante en aquellos que tienen una evolución lenta, como el Duchenne, saber que cada 6 meses se hace una evaluación funcional, o cada 2 veces al año, pero en enfermedades más progresivas se debe hacer evaluaciones más exhaustivas cada 3 o 4 meses en el año de acuerdo a cómo progrese. La gasometría arterial no es que sea el primer estudio a realizar, sino que la presencia de hipercapnia es lo que nos confirma durante el día si ya tiene una insuficiencia respiratoria o un requerimiento de ventilación durante todo el día. La espirometría sí es uno de los primeros estudios que solicitamos cuando vemos a estos pacientes, fundamentalmente no para ver si tienen obstrucción bronquial, que bueno, obviamente que si la tiene asociada hay que tratarla, pero para ver la capacidad vital forzada, y ese es el parámetro que más nos va a servir en el seguimiento evolutivo de los pacientes. La CBF es el parámetro de la espirometría que más nos aporta en relación a evaluar la severidad o la evolución de una enfermedad neuromuscular, sabiendo que menos de entre 50 y 55% de la capacidad vital forzada predicta nos tiene que hacer sospechar que puede haber hipercapnia en la noche o hipoxemia, ¿sí? Y lo otro es la capacidad vital forzada, que se puede medir en decúbito, además de, se hace una espirometría común, sentada, con el paciente sentado, y posteriormente en decúbito. Normalmente la CBF en decúbito no tiene que disminuir más del 7,5% de la que se realizó sentado. Si esta disminución de la capacidad vital forzada en el decúbito es mayor al 25%, incluso menor, bueno, al 20% también, entre el 20 y el 25% de descenso de la CBF en decúbito, eso nos habla de que seguramente durante la noche el paciente presenta hipercapnia. Cuando la CBF es menor a 30 mililitros por kilo, sabemos que es severo, y en el Guillain-Barré está pautado que una CBF menor de 15 mililitros por kilo es indicación de soporte ventilatorio, ¿sí? La PIM y la PEM son otros parámetros que nos permiten evaluar la fuerza muscular y la presión inspiratoria máxima, fundamentalmente el diafragma, y la presión expiratoria máxima en los músculos esqueléticos, el resto. El pico flujo de la tos es importante, saber que pico flujo de la tos menores a 160 litros minuto es un valor ya de severidad, de mucha severidad. Ya con menos de 300 se asocia a más probabilidad de neumonias, o sea, por aspiración. 160 es un pico de flujo de la tos muy disminuido. El sniff nasal, nosotros no contamos en el laboratorio acá, pero también puede ser otra medida de las presiones inspiratorias, respiratorias y inspiratorias fundamentalmente. La placa de tórax para ver los diafragmas, en general son pacientes que tienen ese ascenso diafragmático, pulmones más chicos, y la ecografía diafragmática nos sirve en muchas patologías para ver la evolución midiendo el grosor del diafragma en su unión con la parrilla costal. Entonces, acordarse que la función pulmonar, después volúmenes del SO, no nos aportan más que para el del parénquima, que acá el parénquima en principio al inicio está sano, posteriormente por lo que hablamos puede ir agregando complicaciones, pero la función pulmonar evalúa parénquima y vía aérea, pero para evaluar la falla ventilatoria pura, acordarse de capacidad vital forzada en supino y en decúbito, el pico flujo de la tos, la capnografía si contamos con ella, o una oximetría nocturna, que es un estudio sencillo que se puede hacer en el domicilio del paciente o con el paciente internado. La evaluación durante el sueño, esto es lo inicial a veces en la enfermedad neuromuscular. Durante el día y la vigilia no encontramos alteraciones importantes, pero durante el sueño
dependiendo del grupo muscular afectado, pueden aparecer la mayoría de las alteraciones. De acuerdo a la oximetría nocturna hay que evaluar la necesidad de una polisomnografía. La capnografía transcutánea, como vimos, nos da mucha información acerca de cómo se comporta el anhídrido carbónico. A veces no hay grandes insaturaciones, la saturación no baja de 95, pero sin embargo vemos que la PCO2 se eleva. Y la gasometría al despertar, si no tenemos capnografía, lo que hacíamos nosotros era, en el momento de que el paciente se despierta del estudio nocturno, realizar una gasometría antes de que se levante, en el caso que el paciente camine y que deambule, porque ella, al deambular, en pocos minutos, la PCO2 se puede normalizar. Con respecto al tratamiento, el tratamiento tiene que ser global de todo el sistema respiratorio, desde lo postural, cuidar en los niños, por ejemplo, la cirugía de columna, a veces para fijar y evitar la cifoscoliosis que genera a la larga otra alteración restrictiva y también causa de hipoventilación. Acordarse de todo lo que es tratamiento de la tos, evitar el reflujo, evitar las aspiraciones, fisioterapia, sabiendo que estos pacientes son pacientes con mucha dificultad en todo lo que sean maniobras voluntarias y sus maniobras respiratorias son poco efectivas por más que uno pretenda hacer fisioterapia. La fisioterapia tiene que ser apoyada, hay apoyo manual o mecánico de la tos, insuflaciones y no sé cómo se dice, pero exsuflaciones para poder disminuir todo lo que es atelectasia y encogimiento del pulmón. Se dice que un pulmón que no está bien ventilado tiende a disminuir de volumen y a quedar más rígido en esa posición, por lo cual es lo que tenemos que evitar. Medicaciones en general, salvo alguna enfermedad neuromuscular específica, como la enfermedad de Pompe, que tiene reemplazo enzimático, hay poca, o sea que el tratamiento acá es el tratamiento de la ventilación. El gran problema y de lo que se mueren los pacientes neuromusculares es de las complicaciones respiratorias, que es una insuficiencia respiratoria no completamente tratada y fundamentalmente las infecciones respiratorias, que es lo que desarrollan posteriormente. Hay que acordarse que acá hay que buscar calidad de vida, que estos tratamientos tienen que ser acompañados también de tratamientos paliativos y que por lo tanto tiene que ser multidisciplinario y tenemos que hablar en los pacientes crónicos de la voluntad anticipada, por ejemplo en la ELA, porque nos ha pasado de tener pacientes en común que luego llegan a CTI, y si no se habló previamente de la voluntad anticipada, puede terminar, como nos ha pasado con Pedro, hemos vivido algún caso en común de una ELA que termine intubada y ventilada cuando el paciente realmente no se había planteado esta situación y saber hasta dónde queríamos llegar. Entonces, el soporte ventilatorio no invasivo es lo que ha aumentado la supervivencia y mejorado la calidad de vida de los pacientes con enfermedad neuromuscular. Esto es así. En los que tienen lenta evolución, como el Duchenne, estabiliza la capacidad vital, disminuye la PCO2 y aumenta la PO2, y mejora la calidad de sueño y mejora la calidad de vida. Hay pacientes ventilados que llegan desde niños hasta los 40, 50 años. La causa de mortalidad en estos casos es fundamentalmente la infección respiratoria, pero antes del soporte ventilatorio estos pacientes no llegaban a esa edad. La secuela de polio era otro de los que generaba esto. Entonces, ¿cuándo tenemos que indicar una ventilación invasiva? Todo paciente con enfermedad neuromuscular que tenga síntomas de fatiga respiratoria, ¿sí? Ortopnea y que se asocia a deterioro funcional, cuando se comprueba la hipoventilación nocturna o a veces en las agudizaciones de las enfermedades neuromusculares, por ejemplo las crisis miasténicas. Pero no existe un parámetro estricto para el inicio de la VNI, pero sí hay acuerdo que debe realizarse cuando la hipoventilación se hace sintomática. Con respecto a la traqueostomía, hay que intentar no realizarla.
en los pacientes con enfermedades neuromusculares crónicas. Ha mostrado que aumenta la mortalidad porque aumenta la probabilidad de infecciones respiratorias, genera una dependencia al ventilador, y debe realizarse solamente cuando hay imposibilidad en el manejo de la saliva, que hay aspiraciones, porque para la deglución se puede realizar una gastrostomía y alimentar si hay trastornos deglutorios por gastrostomía, pero con el manejo de la saliva es más diferente, es difícil, y la indicación de traqueostomía estaría casi que exclusivamente en los neuromusculares crónicos para la imposibilidad del manejo de la saliva, o cuando asocian una hipertonía a nivel de la vía aérea con un cierre glótico por una alteración a nivel del sistema nervioso, de las motoneuronas del sistema nervioso, y sea dificultosa la ventilación invasiva. Entonces, cuando el soporte ventilatorio no invasivo en la noche es la principal indicación, inicialmente en el sueño, en los pacientes con enfermedad neuromuscular, aparece durante el sueño en forma incipiente la hipoventilación, que hay que ir a buscarla a veces. Las presiones, a diferencia de otras enfermedades respiratorias, las presiones que se usan son elevadas. Eso está escrito en Bach, después lo van a ver en la bibliografía que puse. John Bach es un neurólogo que se ha dedicado a los neuromusculares, y se plantea que muchas veces la presión que se utiliza en los neuromusculares es similar a otras patologías respiratorias, y eso es un error. Uno cuando hace ventilación protectiva, y de esto saben mucho más los que hacen medicina intensiva que yo, se utilizan que no sea mayor del volumen de 5 mililitros kilo, de 10 mililitros kilo. En estos casos la compliance del pulmón es normal, y lo que hay que vencer es la compliance musculoesquelética, con lo cual las presiones típicamente son elevadas, y los volúmenes que se intentan insuflar son también elevados para evitar el colapso del pulmón. Entonces, cuando los síntomas persisten en el día, este soporte ventilatorio, a medida que avanza la enfermedad y progresa, va haciéndose continuo. Y es fundamental acá las interfaces, que pueden ser nasales, nasobucales, piezas bucales. Muchos usan pacientes piezas bucales en los cuales pueden conectarse en su silla de rueda a la pieza bucal y recibir volúmenes corrientes elevados, y con eso le permite una discreta autonomía, y luego nuevamente utilizarlo cuando lo requiera nuevamente, y es intermitente. Eso se utiliza, las piezas bucales, pero también acordarse de las máscaras. Con respecto a otros aspectos que hay que tener en cuenta, entonces los pulmones son normales, lo que falla es la función muscular. Obviamente que a la larga los pulmones pueden alterarse y haber infecciones, bueno, si genera bronquiectasias, que es todo lo que hay que evitar. La baja ventilación genera pulmones rígidos y encogidos, con lo cual, como son patologías muy crónicas, un pulmón rígido y con menor volumen después es más difícil ventilarlo, y por supuesto más difícil de lograr una corrección de la insuficiencia respiratoria. Se han establecido programas con altas presiones de insuflación, entre 40 y 60 centímetros de agua, y acordarse que la compliance disminuye cuando el paciente no puede expandir los pulmones a valores normales. ¿Qué pasa con el suplemento de oxígeno, ¿no? Contraindicado el oxígeno como tratamiento de la insuficiencia respiratoria cuando es hipoventilación, ya lo hemos dicho. Lo cual no quiere decir que nunca vaya a requerir oxígeno si está ventilado y además asocia alteración BQ, por ejemplo, por una complicación, se le puede realizar BNI y oxígeno, pero no en forma aislada, porque exacerba la hipercapnia, por la depresión respiratoria, por la pérdida de la vasoconstricción hipóxica, por el efecto Aldán, y es una causa frecuente de acidemia respiratoria y paro respiratorio. Eso lo hemos visto en pacientes incluso ingresados en centros hospitalarios, que lo primero que se hace cuando se ve una hipoxemia severa es poner oxígeno sin pararse y detenerse a pensar en el mecanismo de esa insuficiencia respiratoria.
Y acá le voy a mostrar un casito de una paciente, que es una paciente que concurre al laboratorio desde el año pasado, es una mujer de 42 años. La hermana tiene una enfermedad de Pompe, diagnosticada hace 5 años. La enfermedad de Pompe es una de las pocas enfermedades neuromusculares que tienen tratamiento específico, es el déficit de una enzima que puede ser repuesta en forma intravenosa, y disminuir la evolución de la enfermedad, que es progresiva. Consultó por astenia, dinamia y fatigabilidad fácil, y obviamente con el antecedente de la hermana con la enfermedad de Pompe se estudió, es una enfermedad autosómica recesiva. Se estudió y se diagnosticó la enfermedad de Pompe en ella también, y se realizó una medida de capacidad vital forzada, mostraba una capacidad vital normal, 3,68, 102%, 3,68 litros, y una gasometría ventilando al aire que tenía una hipocapnia 32 de PCO2 con una PO2 normal y un pH de 7,42. Se les solicitó un estudio nocturno porque a veces esa hipocapnia es porque tienen, además, como decíamos, volúmenes corrientes bajos, polipnea, en las etapas iniciales pueden dar hipocapnia, pero eso no excluye que durante la noche pueda generarse una hipercapnia. Acá en esta parte, en el sector superior, donde tengo el cursor, estamos viendo el limnograma que ya vieron previamente, vigilia, sueño superficial, sueño profundo, tiene sueño entrecortado, pero en la primera mitad de la noche tiene fundamentalmente sueño profundo sin REM, y en la segunda mitad tiene 3 periodos de sueño con 3 etapas de sueño REM. Acordarse que durante el sueño REM es la etapa más vulnerable para el sistema respiratorio y para la debilidad diafragmática, porque la atonía muscular que se da en el REM, la ventilación depende exclusivamente del diafragma durante este periodo de sueño, y es donde se pone de manifiesto la insuficiencia, la hipoventilación vinculada a la debilidad diafragmática, ¿sí? Acá tenemos en la parte de abajo el capnógrafo transcutáneo que hablábamos, en el cual la línea azul es la medición de la PtCO2, presión transcutánea anhidrocarbónico, la línea verde es una deriva, pero la corregida es la azul, saturación y frecuencia cardíaca. Acá los puse comparativamente a las mismas horas del limnograma con la presión transcutánea, y ¿qué vemos? Que si bien, no sé si se ven los números porque son muy chiquitos, pero 45 es esta línea, acá estamos por 45, o sea que la presión transcutánea está casi toda por debajo de 45, es la línea azul. Sube solamente en los periodos de sueño REM, que tiene una tendencia a un aumento de la presión transcutánea en hidrocarbónico. Y acá en un sector de sueño profundo que también tuvo un ascenso. O sea que estamos viendo acá que si bien no tiene hipercapnia durante la noche, porque no tiene prácticamente por encima de 45, acá dice la media es 42,5, o sea que no tiene hipercapnia durante la noche, hay una tendencia a elevar la PCO2 durante el sueño REM. Y en la saturación se ven unas caídas que la máxima llega a 90, que puede haber ahí unos dips de saturación asociados, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, a ver si lo puedo lograr. No me parece. La 8 creo que es. 7, 8, 9. Ah, 7. ¿Tiene este paciente, tendría indicación de soporte ventilatorio nocturno? ¿Viste que recibí? Sí. Bueno, medio. Sí.
Perfecto. Bueno, estuvo reñida, medio y medio. En realidad, para salir de acá. Acá. Ahí va. Bueno, en realidad esta paciente, si recordamos, no tenía, tenía astenia, dinamia, fatigabilidad fácil, no tenía síntomas nocturnos de ortopnea, tenía una capacidad vital forzada buena y no tenía hipercapnia, si bien había una tendencia al aumento de la PCO2. O sea que en ese momento nosotros decidimos evaluarla nuevamente para ver, en ese momento no le indicamos, la paciente iba a iniciar el tratamiento de reemplazo enzimático, y por el momento no se encontró, si bien podría ser discutido, pero como no tenía una hipoventilación sintomática, decidimos no ventilarla. Concurre a los 4 meses en la evolución, recién había iniciado hacía 15 días el tratamiento de reemplazo enzimático y se hizo, esta es la del 7, la de julio del 19, y se hizo una nueva función pulmonar en noviembre, que tenía una capacidad vital forzada de 2.520, o sea que habían caído 1.160 mililitros, o sea que había disminuido un 31% su capacidad vital forzada, y tenía una gasometría, mantenía pH 7,41, ventilando al aire esto, la PO2 estaba normal, pero la PCO2 de 32 había pasado a 46 durante el día con un bicarbonato elevado. Habría agregado cefalías matinales, el sueño era fraccionado y tenía somnolencia diurna excesiva. Se realizó un nuevo estudio del sueño, en el cual se ve una arquitectura del sueño bastante conservada, con más de 3 episodios, 1, 2, 3, 4 y uno muy pequeño de sueño REM, con sueño profundo, y lo que se vio acá, se escucha bien porque dice que la conexión es inestable. Lo que se vio acá era que tenía PCO2 elevada, 50 milímetros de mercurio llegaba, y asociada al primer REM. O sea que había aumentado francamente la PCO2 en relación al estudio previo, con porcentaje de la noche con PCO2 por encima de 50. Entonces, la nueva pregunta es si tendría indicación de soporte ventilatorio nocturno. Lo peor sería que empezara yo. Bueno, muy bien. En realidad la mayoría puso que sí y estamos de acuerdo. Esto es hipoventilación alveolar sintomática. Agregó cefaleas matinales, sueño entrecortado, somnolencia excesiva, por lo cual se indicó ventilación no invasiva. La indicación de iniciar entonces el soporte ventilatorio durante el sueño es la hipoventilación sintomática en presencia de disfunción muscular respiratoria, que era el caso de esta paciente. Hipoventilación tenía, porque tenía por encima llegaba a 50 milímetros de mercurio, o sea, cuando ya sube por encima de 45 hablamos de hipoventilación, y tiene disfunción muscular respiratoria, y no existen criterios precisos para indicar la ventilación invasiva, sino serían esas dos situaciones de síntomas más hipoventilación. Y, perdón, que iba a ser la tercera pregunta. Tercera y última pregunta y ya terminamos, se ha hecho largo.
qué tipo de soporte ventilatorio realizaría en esta paciente. El micrófono está silenciado, no se escucha. Perdón, lo que decía era que perfectamente la mayoría puso indicación de iniciar soporte durante el sueño, que muchas veces en estos pacientes, al corregir la hipoventilación nocturna, hay que evaluar, pero durante el día corrige la hipoventilación diurna, porque al no acumular la PCO2 durante la noche, durante el día se pueden mantener con PCO2 normal y no tener síntomas. Con lo cual, lo inicial es la ventilación nocturna y por supuesto que a medida que requiera y agregue síntomas o hipercapnia diurna, puede necesitar la ventilación también durante el día. Y para finalizar, hablar algo de los cuidados. Esto es un decálogo, sé que es muy largo, pero después lo pueden ver nuevamente, que son los puntos más importantes del cuidado de los pacientes con enfermedad neuromuscular, que es estudiar y monitorizar la función pulmonar aún en ausencia de síntomas. Esto es importante. Cuando diagnosticamos una enfermedad neuromuscular, aunque tenga pocos síntomas, hay que estudiar la función pulmonar. No va a servir para diagnóstico y como criterio evolutivo. Determinar el curso justamente evolutivo, evaluar el compromiso cardiovascular y la patología aspirativa. Algunas enfermedades neuromusculares pueden asociar alteraciones cardiovasculares, como a veces la enfermedad de Pompe puede dar una cardiopatía hipertrófica en particular, por ejemplo. Pero si no asocia el compromiso cardiovascular, no debería desarrollarse. Identificar los pacientes con tos inefectiva y ayudar a una tos eficaz. Evaluar la necesidad de asistencia ventilatoria, acordarse entonces con CBF menor a 50, cuando hay disfunción diafragmática, la presencia de ortopnea es la que nos está hablando de esa disfunción diafragmática, y o la hipoventilación con hipercapnia. Elegir el modo ventilatorio más adecuado, intentando evitar la traqueostomía, dado que se asocia a mayor morbimortalidad, y en el caso de requerirla, y de acuerdo a la patología, hablarlo con el paciente, o sea que hay que discutir la ventilación mecánica con el paciente, ya que requiere infraestructura, que no en todos los medios puede realizarse, apoyar al paciente y a la familia en la toma de decisiones y voluntad anticipada, por eso la importancia de equipos multidisciplinarios, no retrasar el tratamiento paliativo y atenderlo en conjunto con otros colegas para poder darle los mejores cuidados. Ahí les dejo algunas de las bibliografías que son muy interesantes y he intentado resumir, seguramente les saqué bastante de las dudas. No sé si tienen preguntas o algún comentario que quieran, y si no, vamos a dar por finalizado. Déjame compartir. Bueno, si no tienen nada más que... A ver, espera. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y bueno, los esperamos a partir de mañana en los talleres. Perfecto. Rodrigo pasó al grupo de WhatsApp la distribución final de los talleres y bueno, nos estaremos viendo por ahí. Nos vemos entonces. Cualquier Gracias, pregunta. Ana, y al resto del equipo.
Dale, muchas gracias. Nos vemos en estos días. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Qué día te toca a vos?